Primero vamos a definir qué es un fluido y después vamos a ver estos conceptos. La necesidad de considerar ahora volumen, aparece un nuevo parámetro que se llama densidad y presión, y entonces vamos a concentrarnos en la presión atmosférica. Lo vamos a usar como un ejemplo porque todo el mundo conoce, tiene una idea general de lo que es presión atmosférica, y entonces vamos a utilizar la presión atmosférica para desarrollar una ecuación, que es esta, que curiosamente no va a ser válida para gases, pero nos va a permitir, en el caso de fluidos, de líquidos, calcular presiones de puntos dentro del líquido que se encuentran a diferentes profundidades del mismo. Entonces, vamos a desarrollar ejercicios de esto, mañana sería, y después vamos a pasar a la última parte, que es el principio de flotación, el concepto de flujo ideal, continuidad y ecuación de Bernoulli. Ven que es un tema largo. Lo primero es definir qué es un fluido. Bueno, un fluido es un estado de las sustancias en el que las sustancias manifiestan eh, una facilidad espontánea para poder, uno dice para fluir, pero ¿qué es fluir? Bueno, básicamente va a ser para ocupar total o parcialmente el volumen que lo contiene y tomar la forma del mismo. Entonces vamos a ver esto. De los tres estados, de los tres estados básicos, ¿verdad? De la materia, vean que aquí no aparece, que el estado de sólido y el estado de sólido no cumple con esa condición. En cambio, los líquidos, de manera espontánea, ellos pueden ser vertidos en un recipiente cualquiera a través de la boca de ese recipiente y se adaptan toman parte, toman, ocupan parte del volumen de manera espontánea también, toman la forma de ese recipiente. En cambio, si yo quiero meter un trozo de sólido, un trozo de hielo, por ejemplo, en un recipiente que tiene una boca reducida, una entrada reducida, lo voy a tener que fraccionar. Y eso automáticamente significa que ya no tiene esa espontaneidad para poder ser metido dentro de ese recipiente. Entonces, automáticamente los gases y los líquidos son los que son denominados indistintamente fluidos. Para nosotros, los fluidos van a ser gases y líquidos. Entonces vamos a ver el estudio de esos fluidos, líquidos y gases, dividido en dos partes. Primero, nos vamos a concentrar en la parte de fluidos en el que esas moléculas se encuentran estáticas. Eso nos va a permitir estudiar dos principios muy importantes. El más importante es este que se llama PPIO, PPIO quiere decir principio, de Arquímedes. Se le conoce también como principio de flotación. Previamente vamos a ver el principio de Pascal. Eso lo vamos a ver hasta hoy. Y de hidrodinámica, a eso se le llama hidrostática, ¿verdad? Todo ese estudio, ese comportamiento de fluidos que se encuentran en reposo se llama hidrostática. Algunos de los conceptos que vamos a estudiar solo van a ser válidos para líquidos y otros van a ser válidos para los dos. Y después pasaríamos a abordar la temática de esos fluidos en movimiento, a lo que se llama hidrodinámica. Bueno, entonces vamos a los parámetros que aparecen en el contexto de los fluidos. Bueno, el primero que aparece obviamente es la densidad. La densidad, valga decirlo, la densidad, y lo voy a escribir mejor acá, volumétrica, ¿verdad? Es la que nosotros vamos a estudiar. Porque en física 2 y en física 3 ustedes van a ver densidades y van a tener que trabajar con densidades, pero de lámina, o en el caso de física 2 van a necesitar trabajar con densidad de cuerdas. Entonces, por eso debo mencionar que la densidad que nos ocupa acá, la que nos interesa es la densidad volumétrica. ¿Y qué es la densidad? Pues es la razón de la masa de una sustancia a su volumen. O sea, dividimos la masa de una sustancia, de un fluido, lo dividimos entre volumen. ¿Y por qué? Porque resulta que cuando se estudian fluidos, en todas las expresiones, en lugar de masa, lo que aparece es densidad. Entonces nos vemos en la necesidad de trabajar así. Aunque debo mencionar que como hay ciertas propiedades de los fluidos, por ejemplo, las dimensiones de los fluidos cambian, bueno, y de todos los sólidos también, cambian con la temperatura.
se incrementan con la temperatura y disminuyen se incrementan con el incremento de la temperatura y disminuyen si la temperatura disminuye. Entonces eso haría en realidad que la densidad fuera variable, y de hecho eso sucede. Se van a dar cuenta ustedes si consultan tablas de densidades que efectivamente, aquí lo tienen, que las tablas de densidades de esas sustancias aparecen a veces referenciadas a la temperatura a la que se encuentran. Pero así aparecen las expresiones y no tenemos opción. Entonces vean, las unidades que se utilizan en el sistema internacional, las que mayormente nosotros vamos a utilizar, es el kilogramo por metro cúbico. O sea, utilizamos como unidad de masa, de referencia de masa al kilogramo y como unidad de volumen al metro cúbico. Y aquí tenemos tablas, una de tantas tablas que hay en el texto tienen otras, de las densidades de las sustancias. Noten ustedes que estas primeras, que son gases, son los que tienen densidades más bajas. Y los sólidos, en cambio, miren, por ejemplo, el mercurio o el oro, el plomo, son los sólidos entonces tienen densidades más altas. Los líquidos aparecen en el medio, con densidades menores que los sólidos, pero mayores, mucho mayores que la la de los gases, ¿verdad? Vamos, por ejemplo, a hacer algún cálculo sencillo para irnos acostumbrando a los conceptos de densidad y de volumen. Aquí tenemos un primer ejemplo. Nos dicen que una persona en un almacén quiere saber si una varilla que va a llevar a su casa, que la compra en una ferretería, o qué sé yo, la compra en una parte de la industria, tendrá él que utilizar un vehículo para llevarla. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a medir, va a calcular las dimensiones de esa varilla. Aquí la tienen. Dicen que es una varilla de acero que tiene 85,78 centímetros de longitud y que tiene un diámetro de 2,85. Entonces, ¿qué es lo que él quiere? Que quiere calcular la masa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer primero? Miren, calcula el peso. O sea, se va a la tabla y busca la densidad del acero. A ver si lo tenemos aquí. No está, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo tienen el problema. Noten que Sí debe ser. está, bueno, ahí ¿Dónde, dice hierro, acero. dónde dice usted? Ah, sí, aquí está, 7,800. Entonces toma esa densidad, la busca en una tabla, y aquí está 7,800. Y lo que hace es calcular, ¿verdad? Como la densidad por definición. Permítanme, que aquí tengo la densidad por definición, perdón, es la masa, ¿verdad? Perdón, la densidad es la masa entre el volumen. Entonces, si quiere calcular la masa, lo que hace es despejar. La masa entonces va a ser el producto de la densidad por el volumen. Y es lo que está haciendo acá. Toma la densidad y ahora la multiplica por el volumen. Y el volumen es el volumen de un cilindro. Tiene una varilla que es cilíndrica, nos dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a multiplicar el largo de ese cilindro por el área de la sección transversal, ¿verdad? Así se le llama a esta área que está acá. Entonces, como es un área circular, esa área se va a calcular como pi, y como lo que tiene es el diámetro, tiene dos opciones: calcula el radio dividiendo entre 2 o simplemente multiplica el diámetro al cuadrado y lo divide por 4. De esa manera puede calcular el área. En este caso, se nos da el diámetro 2,85 y miren, lo divide entre 4. Aquí está la división por 4. Entonces es pi por diámetro al cuadrado entre 4. ¿Qué es esto que aparece aquí de 0,857? Es la longitud. Y entonces eso lo multiplica por la gravedad y él calcula el peso. Y lo que obtiene es que eso tiene un peso de 41,9 newtons. Bueno, para nosotros el peso como que es menos informativo, nos da menos información que la masa, ¿verdad? Sí, Ana, después le registro la asistencia. Entonces vamos a calcular la masa. Divídanme cuánto les da 41,9 entre 9,8. ¿A cuánto es igual es? Para que lo visualicemos como kilogramos. 4,28. Y entonces 4 kilos, multiplíquelo por 2,2, que nosotros estamos acostumbrados a manejar libras. ¿Cuánto le da en libras? Libras masa, ¿se entiende, verdad?
9.50. 9.5 libras. Entonces dice él, ¿tendré que llevar un carrito? No, perfectamente puede hacerlo llevándolo él mismo, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo. Son problemas sencillitos que nos permiten ir utilizando los conceptos de densidad. Y bueno, vamos al siguiente. Ahora nos dicen que compran una pieza de metal y nos dan las unidades en milímetros. 5 milímetros de espesor, de largo 30 milímetros, o sea, 3 centímetros, de ancho 15 milímetros, y de espesor 5. En su masa, y obtienen que esa masa es de 0.0158 kilogramos. Y le dicen que es oro. Imagínense que está ahí en el Perú, ¿verdad? Y le dicen que ese es oro inca. Está en, ¿cómo se llama esa ciudad? En Machu Picchu. Y le dicen, mire, usted anda de excursión, llévese este trozo de oro. Y él tiene la posibilidad de calcularle la masa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Él quiere saber si es oro. Usamos el concepto de densidad. La densidad es igual a la masa sobre volumen. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a calcular la densidad de ese trozo que le quieren vender. Entonces divide 0.0158 entre el volumen, que es el producto de esos tres parámetros. O sea, multiplica 5 por 10 a la menos 3, que multiplica a 15 por 10 a la menos 3 para convertirlo a metros cúbicos, que multiplica a 30 por 10 a la menos 3. Y eso le da la densidad. Estos son kilogramos. A mí me da 7.022. Muy bien, entonces aquí lo tenemos. Entonces él obtiene una densidad de 7.022 kilogramos por metro cúbico. Kilogramos por metro cúbico. Entonces ahora se va él a internet y va a ver cuál es la densidad del oro. Y si es oro, debería tener esa densidad. Entonces nos vamos nosotros a internet y ahí vemos cuál es la densidad del oro. 19.300. Por lo tanto, lo que están haciendo es estafándolo, ¿verdad? Eso no es oro. Ahí está la solución y ahí están los resultados, ¿verdad? No es oro. En el Bien, anterior, bueno, en el 14.3, ¿sí? la masa ya se la daban, ¿verdad? No, la masa usted la tiene que calcular. Esta es la No, o densidad sea, la masa de 0.0158 kilogramos, esa. Y, cero y punto. ¿por qué en el volumen lo multiplica por 10 a la menos 3? Bueno, ya está establecido eso. No, no, no. Sí, el volumen es porque usted tiene milímetros. Aquí tiene punto 85, tiene la longitud está en centímetros. Entonces veamos, sí, perdona que no lo había entendido. Entonces, veámoslo así. 0.0158 es un kilogramo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como las dimensiones están en milímetros, la convierte en metros dividiendo por 1000. Vamos al otro parámetro que aparece en el escenario del estudio de los fluidos. Es la presión. ¿Cuál es el problema? Bueno, ocurre que si yo tengo un trozo de un material sólido y entonces yo quiero analizar dinámicamente ese material, por ejemplo, ¿se acuerdan que muchas veces nos dicen ellos que supongamos que ese objeto es una partícula, ¿verdad? Eso es porque nos están diciendo que ese objeto tiene una cualidad y esa cualidad permite lo siguiente, fíjese bien, si usted toma, imagínese que usted tiene una lámina de un objeto sólido, una lámina, y usted pone su dedo en la parte inferior, justo al centro, usted podría equilibrarlo, ¿no es cierto? Un cuaderno suyo, por ejemplo, tome un libro ahorita en eso, y usted ubique, y usted apóyelo en su dedo, pero ubicándolo en el centro. Va a notar que ese objeto, al estar en el centro, puede perfectamente equilibrarse. O sea, usted va a tener que aquí tiene el peso del objeto y que usted cancela el peso del objeto. Vamos a suponer que lo tenemos aquí, ahí está el peso del objeto. Usted cancela el peso del objeto provocando con su dedo una normal. ¿Y dónde la aplica? Justo aquí, en el punto, en el punto que aparece ahí. Y tiene usted la normal y eso queda en equilibrio. Eso significa que la normal aplicada en ese punto misterioso es capaz de equilibrar el peso del cuerpo. Entonces, ese punto misterioso se llama centro de masa. Y en los cuerpos regulares, como el que les estoy planteando,
ese centro de masa justo se encuentra a la mitad de los cuerpos. De hecho, eh, vamos a ver más adelante cómo se calcula el centro de masa porque nos va a ser de mucha utilidad en la última parte del curso. Yo no puedo hacer eso con un fluido. Si yo tengo una masa de agua o de gas, tiene un centro de masa. Geométricamente hay un punto que se encuentra justo a la mitad, de tal manera que la masa está uniformemente distribuida alrededor del mismo. Tiene un centro de masa. Sin embargo, si yo coloco mi dedo, yo no lo voy a poder equilibrar. Entonces, ese comportamiento de los fluidos hace que nosotros a la hora de decidir cómo ejercen su peso los fluidos, tengamos que considerar un concepto diferente. Y ese concepto diferente es a la hora de verificar el peso, por ejemplo, que ejercen grandes masas de agua sobre el fondo de represas, por ejemplo, o sobre las paredes de las represas, como está mostrándose aquí, ya no sea a través de fuerzas, sino que tengamos que considerar superficies. Entonces, eso nos lleva al concepto de presión. Entonces, la presión aparece como la fuerza, piensen en el peso, que ejerce una cantidad determinada de fluidos, de moléculas, de líquidos o gases, sobre un área determinada. Ese es el concepto de presión, es lo que aparece aquí. Es el concepto general de presión. Uno puede llegar incluso a desarrollar, en el caso de paredes horizontales o paredes de cualquier otra forma, paredes verticales, perdón, se puede calcular la presión que los fluidos ejercen, pero eso nos va a llevar a la necesidad de usar una integral. Es decir, si yo quiero calcular la fuerza que ejercen los fluidos, despejaría esa definición y entonces tendría un diferencial de fuerza que sería igual a la presión multiplicado por el diferencial de área. Y entonces si yo quiero calcular la fuerza que ejercen en una determinada superficie, voy a tener que aplicar esta definición. Y voy a tener que conocer la ecuación como ejercen su presión. La función P como una función de alguna cosa, usualmente del área, como una función del área. ¿Verdad? Aquí lo que se hace es que el área se divide o se desglosa como diferencial de X por diferencial de Y, y se trabaja con un diferencial de esa manera. Entonces se vuelve un problema complicado. De hecho, no lo vamos a considerar más allá de la definición, y nos vamos a limitar al caso de objetos o de fluidos que ejercen su presión sobre superficies horizontales, que nos va a llevar a usar esta definición que es mucho más sencilla. Vamos a usar presión y van a ver ustedes que entonces en las ecuaciones ya no van a aparecer fuerzas, masas por gravedad, sino que van a aparecer como importante parámetro la presión. Entonces, esas son las unidades de presión que vamos a utilizar. Es la razón de Newton, fuerza, entre metro cuadrado, y esa combinación recibe el nombre de Pascal, ¿verdad? Son unidades que vamos a utilizar. Por desgracia, no por desgracia, sino que por razones históricas, nos vemos obligados a usar también atmósferas, a usar torr y a usar libras por pulgada cuadrada. ¿Por qué? Pues sencillamente porque hay campos de la ingeniería, por ejemplo, el campo de los gases. Usted trabaja en una empresa que se dedica a envasar gases a alta presión, LPG o helio, etcétera. Por ejemplo, cuando usted se va con aquel tanque de gas a pedir que lo llenen, las unidades en las que se mide son PSI, son libras por pulgada cuadrada, que son sus siglas en inglés, ¿verdad? Pound Square Inch. Entonces, este, también cuando usted infla la llanta de su vehículo, usted habla de 32, ¿verdad? Normalmente alrededor de 32, 33 es la presión a la que se inflan las llantas de los vehículos pequeños, ¿verdad? Entonces eso nos obliga a seguir trabajando con esas unidades de PSI. Eh, Permítanme. Otra unidad que es muy utilizada es la atmósfera. O sea, inevitablemente usted, si va a medir la presión
de la atmósfera. Las unidades que va a utilizar son o bien TOR, o si no, va a trabajar con atmósfera. Entonces, estas unidades, Disculpe, dígame, repítame. solo para aclarar, pues es en esa fórmula de presión es fuerza entre diferencial de área. No, entre áreas. No, nosotros no vamos a trabajar con esta ecuación. Aunque es Ah, la ok, definición general, ¿verdad? No lo debería tachar, mejor que no aparezca ahí tachado, porque si no, no es que esté malo, sino que nosotros vamos a trabajar únicamente con casos de presiones como estas, donde las fuerzas de los fluidos se ejercen sobre áreas horizontales, de tal manera que no tenemos que calcular diferenciales. No se preocupen por eso, solo vamos a trabajar. gracias. Listo. Entonces, estas unidades hay que memorizarlas, ni modo. Y ahí por eso les dejo en la presentación las unidades con las que vamos a trabajar. El bar se lo pueden obviarlo, pero estas primeras atmósferas, pascales, torr, a milímetros de mercurio, es otra importantísima. Si usted mide la presión de su presión arterial en las unidades en las que se mide, por ejemplo, la presión normal de una persona joven, ¿verdad? La presión arterial normal es de 120 sobre 80, perdón. La presión normal, se la considera normal si usted tiene una presión de 120 sobre 80. Y eso es lo que le dice el médico. Ah, está bien, tenés una presión de 120 sobre 80 o alrededor. Pero ¿qué unidades tiene? Milímetros de mercurio. Y nosotros no vamos a convencer a todo el conglomerado mundial internacional de médicos para que se pasen a pascales, porque además habría que pedirles a los que fabrican instrumentos de medición de presión arterial, manómetros y todo lo demás, pedirles que lo hagan en pascales, y eso no va a pasar. Por lo tanto, la opción que nos queda es simplemente utilizar esas unidades. Entonces, estas unidades son bastante utilizadas. Entonces, por eso, memoricen estas ecuaciones. Por cierto, es importante decirles lo siguiente: me llamaron la atención el jefe, porque creo que el jefe, no sé si fue el jefe el que los supervisó, ¿verdad? ¿Quién los supervisó? Sí, el licenciado Franklin. Entonces Franklin se dio cuenta que yo les permitía llevar fórmulas y completarlas, y eso ya me dice, eso está prohibido. Entonces, a partir de ahora, vamos a procurar de que las ecuaciones que necesiten aparecen en la hoja adicional que se les da, y ya no nos van a permitir que ustedes lleven hojas. Entonces, es importante que memoricen, ¿verdad? Lo que pueden hacer es preguntarme si alguna ecuación, como son tantas ecuaciones las que aparecen a veces, no aparece, entonces preguntarme, pero ya no se les va a permitir llevar hojas adicionales. Bien, Pero para ajá. las pruebas sí se puede. En las pruebas sí, ¿verdad? Sí, sí, a menos que por alguna razón alguien me llegue a supervisar, ¿verdad? Yo creo que lo que voy a hacer mejor es apuntar las ecuaciones en la prueba para que no tengan en la parte de atrás de la prueba, para que ya no tengamos ese problema, ¿verdad? Bien, vamos entonces, ya vimos los parámetros que aparecen: presión, densidad, son los parámetros nuevos con los que vamos a trabajar. Vámonos entonces a definir algunas ecuaciones. Veamos, nos vamos a concentrar por ahora en fluidos que se encuentran en reposo. Eso es lo que nos interesa por ahora. Es decir, todo ese montón de moléculas que vamos a analizar van a encontrarse en reposo. Y entonces aquí hay algo que lo voy a volver a construir para que veamos todo el proceso. Con lo que vamos a comenzar va a ser la primera ecuación que vamos a deducir, y una de las más importantes para fluidos en reposo. Y es la siguiente. Vamos a suponer que nosotros tenemos eh, a ver, una gran porción de la Tierra. Vamos a suponer que estamos viendo una gran extensión de muchos kilómetros, de más de 25 kilómetros de extensión, y estamos viendo la superficie de la Tierra. Y ahí la tenemos, ¿verdad? Y entonces, vamos a suponer también que a una cierta altura por encima de esa posición se encuentra eh, eh, una gran capa de aire. A ver, primero déjenme ver esto. Mm,
lo vamos a dejar así y lo vamos a mandar abajo. De esa manera, fíjense bien. Entonces, imaginemos que sobre la superficie, ¿verdad?, de la Tierra se encuentra toda esta capa de aire que por desgracia nosotros no vemos, o más bien, a ver si gracias a Dios, ¿verdad?, nosotros no logramos ver, y como no logramos ver, a veces perdemos la certeza de que está allí. Eso está allí, aunque no lo veamos. Entonces, imaginemos que tenemos también una serie de montañas que se encuentran ahí sobre la superficie de la Tierra. Aquí tenemos montañas, aquí hay una meseta, etcétera, ¿verdad? Y esto lo voy a pintar de otro color. Ahí tenemos pintémoslo de un color diferente parecido a la Tierra, por ejemplo. Y aquí tenemos todo esto que son montañas. Queremos medir, por ejemplo, aquí en esta localidad hay una pequeña ciudad, hay un pueblito. Queremos medir la presión de la atmósfera en ese pueblito. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, considerando la definición que acabamos de ver, en realidad lo que haríamos sería imaginar que sobre esta localidad hay un gran cilindro lleno de aire atmosférico. Piensen ustedes que desde la localidad y sobre la misma, ¿verdad?, hasta el final de la atmósfera, aquí hay un cilindro lleno de gas atmosférico. Entonces aquí vamos a tener, lo voy a pintar de este color. Así como está el gas ahorita, mejor pintemos las ejes, así como tenemos la atmósfera ahorita. Entonces fíjense bien, tienen ustedes un cilindro que tiene longitud H. Es la longitud de todo ese cilindro, ¿verdad? Y ese cilindro tiene área transversal, que obviamente la vamos a suponer que es circular. Aquí vamos a tener un cilindro de área circular. Entonces vamos a tener aquí una cantidad de moléculas. Aquí vamos a tener un gas confinado en ese cilindro. Es un gas atmosférico. Ese gas tiene una densidad. Es la densidad del gas atmosférico. En las tablas uno la puede encontrar. Claro, la realidad es que a medida que nos vamos alejando de la Tierra, la densidad del aire atmosférico va disminuyendo. Entonces, para efectos prácticos, vamos a idealizar y vamos a suponer que el gas atmosférico se mantiene con la misma densidad, de tal manera que su densidad es igual a la masa del gas que tengo confinado entre esos cilindros, de ese cilindro entre el volumen. Entonces yo quiero saber cuál es la presión que se siente en esta localidad, aquí. Quiero saber cuál es la presión que sienten todas las personas que viven en esta localidad, aquí, ¿verdad? ¿Qué presión debido a la atmósfera sienten? Entonces, lo que tenemos que hacer es concentrarnos en la ecuación o deducir o utilizar la ecuación que define a la presión. ¿Qué haríamos? Bueno, la presión de la atmósfera en esa localidad tendría que ser, fíjense bien, la presión debería ser igual, en esa localidad lo voy a llamar P sub 1, la presión en la localidad 1, ahí debería ser igual al peso de todo ese montón de moléculas, o sea, la masa por la gravedad dividido por el área de la localidad. Aquí tenemos un área transversal, ¿verdad? La voy a exagerar. Es esta área de la zona donde se encuentra la ciudad. Entonces hagámoslo. Despejo en esta expresión para la masa. La masa del gas va a ser igual a la densidad del gas por el volumen del gas y lo voy a sustituir aquí. Entonces nos va a quedar densidad por volumen por gravedad dividido por área, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? Que el volumen de ese cilindro yo lo puedo calcular como el área transversal del cilindro multiplicado por la altura, ¿verdad? La altura es esta. Y aquí tengo un área transversal A. Entonces lo voy a sustituir, me quedaría densidad
por área transversal por gravedad dividido precisamente entre el área transversal. Y observen que esto se cancela. Y nos queda entonces la primera ecuación, que va a ser de mucha utilidad. Es una ecuación que se dedujo, pasa aquí, que no me deja pasar por ahí. Va a ser igual a, permítame, ya no me deja pasar ahí, lo voy a escribir aquí arriba. Entonces nos va a quedar la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para hacer cálculos de fluidos en reposo. Fíjense bien, he supuesto que el aire atmosférico está en reposo, ¿verdad? He supuesto que la atmósfera se mantiene a esa altura y que yo puedo definirla claramente como una altura h. Y he supuesto que la densidad de la atmósfera permanece constante en toda esa columna, en toda la altura de esa columna de aire, cuando están en reposo, ¿verdad? Esa es la Sí, ecuación. sí. Díganme, ¿sí? Ahí es presión igual a gravedad por altura y la otra P, ¿qué significaría? No, P presión. No, esta es densidad. Es la densidad. Ok. Y es ρ, es la densidad por la altura, ¿verdad? Bien. Entonces, esta es la ecuación básica para calcular presiones ejercidas por líquidos, no se les olvide, o por gases que no sean demasiado, que no sean columnas muy altas. Más o menos va a funcionar, pero preferiblemente solo para líquidos. En reposo. Bien, ya tenemos eso definido, entonces aquí tenemos esa deducción, ¿verdad? La vamos a ver después. Y entonces vean que si yo quiero trabajar, quiero encontrar una expresión para calcular la presión en la atmósfera, tendré que utilizar la más sencilla es esta. No la vamos a evaluar, solo es para que vean que existe una ecuación básica para calcular la presión de la atmósfera, y es esta. La presión atmosférica es igual a una presión de referencia, que usualmente, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la presión, estimar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la presión atmosférica que voy a sentir al escalar una montaña? Entonces tomo como referencia la presión que yo mido en la base de la montaña, en las faldas de la montaña, y entonces puedo hacer el cálculo considerando la altura hasta la cual vamos a llegar. Entonces voy a calcular la presión en la base por E elevado a la menos la altura que tiene la montaña entre una altura de referencia h sub 0, que ya nos dan, que es igual a 8.850. ¿Qué es eso? ¿Por qué tomamos ese valor como referencia? Porque es la altura a la que cualquier ser humano podría llegar, máxima altura a la que cualquier ser humano puede llegar, que es llegar a la punta del Everest, que tiene una altura de 8.850 eh, metros. De esa manera uno puede estimar presiones debido a la atmósfera en la parte más alta de una montaña, ¿verdad? Entonces de esta fórmula no se va a ocupar No, no, ahorita. no, no, no la vamos a usar, pero es bueno que ustedes sepan, cultura general, ¿verdad? Cómo pueden calcular